Buenas tardes a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Soy Pedro y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Buenas tardes, amigos. Yo soy Verónica y, como siempre, es un placer enorme compartir este espacio con todos ustedes. Pedro, dime, ¿cómo te sientes hoy? Me siento muy bien, Verónica, aunque debo confesarte algo. Esta mañana me pasó algo curioso que me hizo pensar mucho. Oh, cuéntame. Me encanta cuando traes historias de tu día a día. ¿Qué sucedió? Pues mira, fui a la cafetería de siempre, la que está cerca de mi casa. Escuché a dos turistas hablando en inglés sobre el menú. Entendían todo lo que decía el letrero, pero cuando llegó el momento de pedir, se quedaron completamente mudos. Ay, sí, eso pasa muchísimo. Es como tener todas las palabras en la cabeza, pero la boca no quiere cooperar, ¿verdad? Exactamente. Y eso me recordó algo importante que queremos compartir hoy con nuestros oyentes. Entender el español es maravilloso, pero hablar es otra historia completamente diferente. Totalmente de acuerdo. Y aquí va una pregunta para todos ustedes que nos escuchan. ¿Les ha pasado que entienden perfectamente una conversación en español, pero cuando quieren responder, las palabras no salen? Déjenos un comentario contándonos su experiencia. Esa es una gran pregunta, Verónica. Yo creo que muchas personas se sienten así. Es frustrante, ¿no? Muy frustrante. Pero Pedro, ¿por qué crees que esto sucede? ¿Por qué es tan diferente entender que hablar? Bueno, piénsalo así. Cuando escuchas, tu cerebro está trabajando, sí, pero de una manera más pasiva. Estás recibiendo información, procesándola, haciendo conexiones. Claro, es como ver una película. Tú observas, entiendes la historia, captas las emociones, pero no tienes que hacer nada más. Perfecto ejemplo. Pero cuando hablas, ahí es cuando todo cambia. Ahora tu cerebro tiene que buscar las palabras correctas, ponerlas en el orden correcto, pensar en la pronunciación, y todo esto en segundos. Y no solo eso, también tienes que pensar en la conjugación de los verbos, que en español puede ser complicada. Digo yo hablo o yo hablé. ¿Es nosotros comemos o nosotros comimos? Sí, y eso sin mencionar que también estás pensando en cómo suenas, si la otra persona te entiende, si estás cometiendo errores. Es mucha presión. Por eso muchas personas prefieren quedarse calladas aunque entiendan todo. Exacto. Volviendo a los turistas de la cafetería, uno de ellos le dijo al mesero, «Quiero», y señaló el menú. El mesero entendió, claro, pero se nota que el turista sabía mucho más español del que mostró. Tenía miedo de equivocarse. Es tan común. Y eso nos lleva a otro punto importante. El miedo al error es uno de los mayores enemigos del aprendizaje. Totalmente cierto. Verónica, cuéntales a nuestros oyentes sobre esa vez que intentaste hablar italiano en Roma. Ay, no me lo recuerdes. Fue terrible y maravilloso al mismo tiempo. Yo había estudiado italiano por varios meses antes del viaje. Podía ver películas italianas y entender casi todo. Pero cuando llegaste a Italia... Cuando llegué a Italia, en el primer restaurante, quise pedir agua y me quedé muda. La mesera me miraba. Yo sabía la palabra acqua. La había escuchado 1000 veces. Pero mi boca simplemente no quería decirla. ¿Y qué hiciste? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré decir acqua, per favore. Pero me temblaba la voz. La mesera fue muy amable y me sonrió, y eso me dio confianza para seguir intentando. Esa es una lección importante. La práctica hace al maestro, como dicen. Así es. Y ahora una pregunta para ustedes, queridos oyentes. ¿Cuál fue la primera vez que intentaron hablar español con alguien? ¿Cómo se sintieron? Queremos leer sus historias en los comentarios. Me encanta esa pregunta. Estoy seguro de que muchos tienen anécdotas interesantes. Pero Verónica, sigamos hablando sobre por qué hablar es tan diferente a entender. Sí, hay otro aspecto que no hemos mencionado.
Cuando entiendes español, puedes tomarte tu tiempo. Puedes escuchar una frase, procesarla, pensarla. Pero cuando hablas, especialmente en una conversación real, necesitas ser rápido. No puedes parar y pensar por 5 minutos qué vas a decir. Exactamente. Es como la diferencia entre leer un libro y escribir uno. Leer es más fácil porque alguien más ya hizo el trabajo de organizar las ideas. Muy buena analogía. Y hay algo más. Cuando escuchas español, tienes el contexto. Ves a las personas, sus gestos, el lugar donde están. Sí, todo eso te ayuda a entender. Pero cuando tú hablas, tienes que crear ese contexto. Tienes que ser claro, porque la otra persona no está en tu cabeza. Por eso es tan importante practicar hablar desde el principio. No esperen hasta estar listos, porque ese momento perfecto nunca llega. Nunca llega, Pedro. Yo siempre les digo a mis estudiantes, hablen desde el primer día, aunque sea una palabra, aunque cometan errores. Los errores son parte del aprendizaje. Yo cometí muchos errores cuando aprendí inglés. Una vez dije, I am embarrassed, cuando quería decir estoy embarazada en una reunión de trabajo. ¡Ay, no, Pedro! Eso es confuso porque embarrassed significa avergonzado, no embarazada. Lo sé ahora. En ese momento todos se rieron, pero me explicaron el error con mucha amabilidad. ¿Y sabes qué? Nunca más olvidé esa palabra. Esa es la magia de los errores. Te enseñan de una manera que ningún libro puede hacerlo. Así es. Entonces, para nuestros oyentes, aquí va un consejo muy importante. No tengan miedo de hablar. Van a cometer errores y eso está perfectamente bien. De hecho, los errores son señal de que están intentando, de que están progresando. Una persona que nunca comete errores es una persona que nunca intenta nada nuevo. Bien dicho. Ahora, hablemos de algunas estrategias prácticas. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes para mejorar su habilidad de hablar español? Primero, hablen en voz alta aunque estén solos. Practiquen frente al espejo, hablen con su perro, con su gato, consigo mismos. Sí, yo hago eso cuando aprendo un idioma nuevo. Mis vecinos probablemente piensan que estoy loco, pero funciona. Funciona porque tu boca, tu lengua, necesitan acostumbrarse a los sonidos del español. Es como ejercitar un músculo. Exacto. Segundo consejo. Repitan lo que escuchan. Escuchen un podcast en español, como este, y repitan las frases. No tienen que entender todo perfectamente. Solo repitan, imiten la entonación, el ritmo. Tercer consejo. Y este es importante. Busquen oportunidades para hablar con personas reales. Puede ser en línea, en persona, en grupos de intercambio de idiomas. Sí, hay muchas aplicaciones y sitios web donde pueden practicar. Algunos son gratuitos. No hay excusas. Y oyentes, aquí va otra pregunta para ustedes. ¿Dónde practican hablar español? ¿Tienen algún lugar favorito o alguna persona con quien practican? Compartan sus recursos en los comentarios para ayudar a otros. Me encanta cuando nuestra comunidad se ayuda entre sí. Es hermoso ver cómo todos crecen juntos. Totalmente. Ahora, Verónica, hay algo que quiero mencionar. Algunas personas piensan que primero tienen que dominar la gramática antes de hablar. ¡Ay! Ese es un error enorme. La gramática es importante, sí, pero no es lo primero. Los niños aprenden a hablar sin estudiar gramática. Exactamente. Ellos escuchan, imitan, practican, cometen errores y poco a poco van mejorando. Y nosotros, como adultos, podemos hacer lo mismo. Obvio, tenemos la ventaja de poder estudiar gramática si queremos, pero no debe ser una barrera para hablar. Yo conozco personas que han estudiado gramática española por años y todavía no pueden tener una conversación simple. Y también conozco personas que nunca abrieron un libro de gramática, pero hablan español con fluidez porque practicaron y practicaron. El balance es importante. Un poco de gramática está bien,
pero la práctica de hablar es esencial. Así es. Ahora, hablemos de otro aspecto. Muchas personas me dicen, Verónica, entiendo español cuando hablan despacio, pero cuando hablan rápido me pierdo completamente. Eso es muy normal. Y aquí hay una verdad que necesitan saber. Los hablantes nativos hablamos rápido. No todo el tiempo, pero sí, hablamos rápido. Entonces, ¿qué pueden hacer? Primero, no se frustren. Segundo, pidan a la persona que hable más despacio. No hay nada malo en decir, ¿puedes hablar más despacio, por favor? La mayoría de las personas estarán felices de ayudar. Y con el tiempo, tu oído se acostumbra a la velocidad natural del idioma. Es como escuchar música. Al principio, una canción rápida parece imposible de seguir. Pero si la escuchas muchas veces, empiezas a captar cada palabra. Perfecto ejemplo. Y esto nos lleva a otro punto. La exposición constante al idioma es clave. Sí, entre más escuchen español, mejor. Vean series, escuchen música, vean videos en YouTube, escuchen podcasts como este. Y no solo escuchen pasivamente. Intenten repetir, imitar, participar activamente. Activamente es la palabra clave. El aprendizaje pasivo tiene su lugar, pero el aprendizaje activo es donde ocurre la magia. Ahora, quiero hablar de algo que frustra a muchos estudiantes. La diferencia entre el español que escuchan en clases y el español real de la calle. ¡Ay, sí! En las clases todo es perfecto, claro, lento. Pero en la vida real, las personas usan expresiones coloquiales, hablan rápido, interrumpen, cambian de tema. Y eso puede ser abrumador. Pero aquí está el secreto. Eso es normal en cualquier idioma. Hasta en tu idioma nativo, las conversaciones reales son así. Exacto. Entonces no se desanimen si no entienden todo en una conversación real. Nadie entiende todo, ni siquiera los nativos a veces. Lo importante es captar la idea general. No necesitan entender cada palabra para seguir una conversación. Y cuando hablan, tampoco necesitan ser perfectos. Lo importante es comunicarse, hacer que la otra persona entienda tu mensaje. Esa es la verdadera meta de aprender un idioma. La comunicación. No la perfección. Bien dicho, Pedro. Y oyentes, les tengo otra pregunta. ¿Qué es lo más difícil para ustedes al hablar español? ¿La pronunciación? ¿Encontrar las palabras correctas? ¿La confianza? Cuéntenos en los comentarios. Excelente pregunta. Saber cuáles son los desafíos nos ayuda a todos a crecer. Así es. Ahora, Pedro, hablemos de la pronunciación, ya que muchos estudiantes luchan con esto. La pronunciación en español puede ser complicada para algunos, especialmente la R fuerte, la J, las diferentes vocales. Pero aquí hay buenas noticias. La pronunciación en español es bastante consistente. Las letras generalmente suenan igual siempre. A diferencia del inglés, donde una letra puede sonar de 1000 maneras diferentes. Exacto. Entonces, con práctica, la pronunciación en español mejora mucho. Solo necesitan entrenar su boca y su oído. Y no se preocupen por tener un acento. Todos tenemos acento. Yo tengo acento cuando hablo inglés. El acento es parte de quienes somos. Es hermoso. Lo importante es ser claro, no sonar como un nativo. Totalmente de acuerdo. De hecho, he conocido personas con acento muy marcado, pero que se comunican perfectamente. Y también he conocido personas con pronunciación casi perfecta, pero que no pueden mantener una conversación porque les falta práctica. Entonces, otra vez, la práctica es lo más importante. Hablen, hablen, hablen. Y no solo practiquen frases de libro, practiquen conversaciones reales. Piensen en situaciones de su vida diaria y practiquen cómo las expresarían en español. Por ejemplo, si van a ir al médico, practiquen cómo explicarían sus síntomas en español. Si van a un restaurante,
Practiquen cómo pedirían comida, cómo harían preguntas sobre el menú. Esa preparación mental es muy útil. Cuando llega el momento real, ya tienen algo practicado. Exacto. Y otra cosa importante, aprendan frases completas, no solo palabras sueltas. Muy buen punto. Una palabra suelta no te ayuda mucho en una conversación, pero una frase completa sí. Por ejemplo, no solo aprendan agua, aprendan ¿me puede traer un vaso de agua, por favor? O quisiera agua sin gas. Esas frases las pueden usar inmediatamente. Son prácticas, útiles. Y aquí va un consejo que siempre doy. Mantengan un cuaderno de frases útiles. Cuando escuchen una frase que les guste, escríbanla, practíquenla. Yo hago eso con todos los idiomas que aprendo. Tengo cuadernos llenos de frases que escuché en películas, en conversaciones, en canciones. Y Pedro, ¿cuántas de esas frases usas realmente? Muchas. Más de las que pensarías. Porque son frases reales que personas reales usan. Esa es la diferencia entre aprender de la vida real y aprender solo de libros de texto. Los libros de texto tienen su lugar, pero la vida real es donde el idioma vive y respira. Bien dicho. Ahora, hablemos de algo que muchos estudiantes olvidan. La importancia de escucharse a sí mismos. Oh, sí. Grábense hablando español. Puede ser incómodo al principio, pero es muy útil. Cuando te escuchas, puedes identificar tus errores. Puedes notar qué áreas necesitas mejorar. Y también puedes ver tu progreso. Si te grabas hoy y luego te grabas en 3 meses, vas a notar la diferencia. Eso es muy motivador. Ver tu propio progreso te da energía para continuar. Absolutamente. Y hablando de motivación, ese es otro tema importante. ¿Cómo se mantienen motivados cuando aprender a hablar se siente difícil? Buena pregunta. Yo creo que tener metas claras ayuda mucho. No solo quiero hablar español, sino metas específicas. Como quiero poder pedir comida en un restaurante español. O quiero poder tener una conversación de 5 minutos sobre mi día. Exacto. Metas pequeñas, alcanzables. Y cuando logras una, celebras y estableces la siguiente. Y también es importante recordar por qué están aprendiendo español. ¿Es por trabajo? ¿Por amor? ¿Por viajar? ¿Por familia? Esa razón es su ancla. Cuando las cosas se ponen difíciles, recuerden por qué empezaron. Y oyentes, nos encantaría saber. ¿Por qué están aprendiendo español? ¿Cuál es su motivación? Compartan con nosotros en los comentarios. Sí, por favor. Esas historias siempre nos inspiran a Pedro y a mí. Totalmente. Bueno, Verónica, creo que hemos compartido muchas ideas hoy. ¿Hay algo más que quieras agregar? Sí, quiero recordarles a todos que aprender a hablar un idioma es un viaje, no un destino. No hay un punto donde dices, ya terminé, ya sé todo. Hasta los hablantes nativos seguimos aprendiendo palabras nuevas, expresiones nuevas. Exacto. Entonces sean pacientes con ustedes mismos. Dense permiso de cometer errores, de no saber algo, de pedir ayuda. Y sobre todo, disfruten el proceso. Aprender un idioma abre tantas puertas, te conecta con tantas personas, culturas, experiencias. Es un regalo que se dan a ustedes mismos. Un regalo que nadie les puede quitar. Hermosas palabras, Verónica. Y para cerrar, un último consejo. Hablen español hoy. No mañana, no la próxima semana, hoy. Aunque sea una frase, aunque sea con ustedes mismos, den ese paso. El primer paso es siempre el más importante. Y recuerden, entender español es maravilloso, pero hablar español es donde la verdadera aventura comienza. No pueden construir un puente sin poner la primera piedra. No pueden hablar con fluidez sin decir la primera palabra. Así que, queridos oyentes, les deseamos mucha suerte en su viaje con el español. Esperamos que este episodio les haya dado motivación y herramientas útiles. Y recuerden siempre, somos Hola Cast Español. Estamos aquí para acompañarlos en cada paso del camino.
Déjenos sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias. Nos encanta leer cada uno de ellos. Y si este episodio les gustó, compartan con un amigo que también está aprendiendo español. Crezcamos juntos como comunidad. Muy bien dicho. Bueno, queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Un placer enorme. Les deseamos una linda tarde y les enviamos un abrazo grande desde aquí. Hasta la próxima vez, amigos. Sigan practicando, sigan hablando, sigan creciendo. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y recuerden, el español los está esperando. Solo tienen que abrir la boca y empezar. Adiós, amigos. Que tengan una tarde maravillosa. Adiós a todos. Hasta pronto.